Buenas noches, el día de hoy les voy a estar hablando del Grupo Nutresa. En este caso, Grupo Nutresa es una cadena de suministros de alimentos procesados que actualmente es líder en Colombia y Latinoamérica. Adicional cuenta con más de 6 categorías de productos y a nivel global cuenta con exportaciones y decenas de países. ¿Quién es Grupo Nutresa? Una de las compañías de alimentos procesados más importantes de Colombia y de Latinoamérica. Los productos que más reconocidos son en Grupo Nutresa, pues actualmente en chocolates es la chocolatina Jet, en temas de galletas y snacks, las galletas Noel, en cárnicos está Zenú, en pastas Doria, en café, marcas como Colcafé y helados pues Creme helado. La importancia de analizar la cadena de suministro, pues bueno, como primera instancia tenemos que la disponibilidad de productos en tiendas y supermercados a tiempo, tenemos menos desperdicios y logística más eficiente en cuanto a la reducción de costos, tenemos prácticas responsables con proveedores en cuanto a la sostenibilidad, contamos con estándares de higiene y frescura garantizados en calidad e inocuidad, adaptación rápida a cambios en las demandas, esto en cuanto a la respuesta de mercados, y competitividad global en cuanto a cumplimientos de estándares internacionales. Relación pues con la asignatura 1 tenemos el abastecimiento de materias primas como el cacao, el café, la harina, el azúcar, leche, carnes. También tenemos el tema de procesos de producción industrial estandarizados y control de calidad. También la logística y la distribución a canales nacionales e internacionales, gestión de inventarios perecederos de control de vencimiento, servicio al cliente y cumplimiento de la demanda del consumidor y sostenibilidad, abastecimiento responsable y reducción de impactos ambientales. Y ya por último, en cuanto a la conclusión, pues tenemos que el Grupo Nutresa es un caso real y completo para aplicar los conceptos de cadena de suministros, abastecimiento, producción, logística, inventario y sostenibilidad. Se articula para mantener su liderazgo en el sector de alimentos procesados a nivel nacional e internacional. Tenemos eficiencia operativa, calidad garantizada y visión sostenible. Continuando con el objetivo general y el objetivo específico, dentro del objetivo general, lo que nosotros queremos buscar es analizar la gestión de inventarios, almacenamiento y el transporte de los productos perecederos del Grupo Nutresa. Nosotros queremos identificar esas estrategias logísticas que se están implementando en este momento dentro de la cadena de suministro para así poder ofrecer un servicio de calidad, disponibilidad y eficiencia dentro de como tal la cadena de suministro. Dentro de los objetivos específicos tenemos dos. Uno de ellos es descubrir los procesos de almacenamiento de inventarios para conservar correctamente los productos perecederos de dicha empresa. Por otro lado, tenemos examinar las estrategias de transporte y de distribución para así nosotros poder identificar qué retos logísticos se están presentando dentro de la cadena de suministro. Como segundo, tenemos la metodología. Dentro de esta metodología de investigación estamos basados en fuentes secundarias, en informes corporativos del Grupo Nutresa y de reportes de sostenibilidad, artículos académicos y literatura especializada en logística y cadena de suministro. En este caso, nosotros analizamos, este análisis es descriptivo y cualitativo dentro de los procesos logísticos de los productos perecederos del Grupo Nutresa. Dentro de las herramientas utilizadas, nosotros aplicamos una matriz de riesgo en donde identificamos y evaluamos los riesgos encontrados dentro de la cadena de suministro. Como segundo, tenemos el tablero de KPIs, que es el que nos indica la medición del desempeño logístico dentro de la cadena de suministro. Como tercero, tenemos el mapa de procesos y el flujograma como tal, que es la representación visual de la cadena de suministro. Como cuarto, tenemos el análisis de costo y servicio de disponibilidad, que es donde pues como tal evaluamos los costos, el servicio y la sostenibilidad como tal que tiene este proceso de cadena de suministro para los productos perecederos del Grupo Nutresa. Seguimos con la caracterización de la empresa. Como tal, Grupo Nutresa es una empresa colombiana fundada en 1920 bajo el nombre de Compañía Nacional de Chocolates. Con el tiempo, la organización se diversificó en diferentes líneas de alimentos procesados y adoptó el nombre de Grupo Nutresa en 2011. Actualmente es una de las compañías líderes en alimentos en América Latina. Como tal, el sector económico pertenece a alimentos procesados, específicamente en industria de bienes, consumo masivo, opera la transformación de materias primas en productos de alimentos listos para el consumo. Como tal, los productos principales más que todo son cárnicos, que son embutidos, carnes frías, galletas, chocolates, cafés, alimentos al consumidor, que son restaurantes y servicios, pastas y helados. Como tal, los mercados atendidos por Nutresa son más que todo Colombia, América Latina, México, Perú, Chile, Centroamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa y África. Como tal, el país de origen es Colombia. Los países de procedencia de algunos insumos relevantes es más que todo para la producción, que sería el cacao desde África y América Latina, el café principalmente nacional desde Colombia, el trigo desde Estados Unidos y Canadá. Como tal, los países de destino de exportación principalmente son Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, Chile y Perú. Como tal, los canales de distribución son grandes superficies de supermercados, que son tiendas de barrio, mayoristas, canales industriales, comercio electrónico. Los clientes principales o segmentos atendidos son consumidores finales, que son hogares, comercios minoristas, mayoristas, sector industrial, restaurantes, hoteles y cafeterías. Seguimos con el diagnóstico end-to-end de la cadena de suministros, con proveedores y compras, más de 5.000 proveedores activos, cumplimiento del 89%, la meta es 95%, alta concentración de cacao en África del 60%, compras centralizadas con SAP y homologaciones tardías de 6 a 9 meses.
Producciones, más de 40 plantas en Colombia y filiales, promedio del 78%, meta del 85%, utilización del 82%, inversión del 4.2% en ventas y quiebres de inventario del 8% en el tiempo. Como tal, la red de almacenamiento de Grupo Nutresa incluye centros de distribución propios y bodegas terciarizadas con operadores Third Party Logistics, principalmente ubicados en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, estratégicamente posicionados para cubrir las zonas principales de consumo del país, junto con la temperatura para mantener los productos sanos, como galletas, chocolates, pastas, cafés cárnicos y no refrigerados. Y por último, la parte de transporte y distribución cuenta con una flota propia y de terceros con vehículos refrigerados o TIF del 91%, con meta del 95%, un fill rate del 96%, con cobertura de más de 500.000 puntos de venta y tiempo de ciclo de 52 horas, con una meta de 48 horas. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Coronado. Les voy a hablar sobre los 3 flujos de la cadena. Contamos con 3 flujos. El primero es el flujo físico, que es el que nos indica las materias primas, la producción y la distribución, donde Nutresa cuenta con más de 40 plantas de manufactura en más de 5 ciudades de Colombia y cuenta con una flota refrigeradora especializada para poder mantener los productos perecederos. En el flujo número 2 tenemos la información, que es donde nos indica todo lo que se integra durante los eslabones pedidos con grandes cadenas, ya sea mensual, comercial, más producción. Y tenemos una trazabilidad lote en punto de venta. Y como flujo número 3 tenemos el financiero. En el flujo físico end-to-end tenemos proveedores, abastecimiento, producción, regionales y distribución. Y como lo último, consumidor final. En los proveedores tenemos el cacao, el café, el trigo, el azúcar. En abastecimiento tenemos puertos como Cartagena o Buenaventura, entre otros. Y en cuanto a producción, más de 40 plantas. En regionales tenemos plantas en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, y distribución tenemos grandes superficies como canales tradicionales, y ya el consumidor final viene siendo el punto de venta. En el diagrama CIPOC podemos encontrar que en los proveedores tenemos el cacao, el trigo, importante el empaque. En los insumos tenemos materiales más empaque, y en los procesos tenemos abastecimiento más producción más ID más distribución. Y en cuanto a salidas tenemos chocolate, galletas, cárnicos, cafés, helados y pastas. Y como clientes, nuestros clientes serían Éxito, Jumbo, D1, tiendas de barrio, entre otras, ya sea para ya exportar. En cuanto a inventarios, almacenamiento y transporte, en inventarios tenemos un stock de seguridad versus vencimientos, rotación que primero expira y primero sale, políticas diferenciadoras por CD, trade-off, disponibilidad versus desperdicio. En cuanto a almacenamiento tenemos cuartos fríos y cámaras especializadas, conservación para que haya un ambiente refrigerado y congelado, control estricto de fechas de vencimiento y sistemas de etiquetado. En cuanto a transporte tenemos la flota refrigeradora con monitoreo de temperatura y una cadena de frío y planta al cliente, donde se hacen variaciones de temperatura y se hacen entregas frecuentes versus costo logístico. Bueno, para continuar, aquí tenemos el tablero de indicadores logísticos, que es el KPI, el Key Performance Information. Tenemos aquí básicamente un OTIF de pérdidas a tiempo completos total, que la meta es 95%, actual es 91%. Está en prioridad alta, pero tenemos un estado de alerta en el cual tenemos que agilizar esos procesos. Tenemos la tasa de relleno o fill rate, tenemos que son unidades integradas solicitadas, está en un 98%. La meta actualmente, pero pues estamos en un 96, el cual también es de prioridad alta. Tenemos una alerta significativa a nivel de servicio. Igualmente tenemos que la meta son 97%, actualmente tenemos 94%, lo cual prioriza esas tres, lo que es el OTIF, el fill rate y el nivel de servicio. Tenemos la rotación de inventario, que está cumpliendo directamente porque son más de 10 veces al año con el costo de ventas y de inventario promedio. Tenemos los días de inventario, el DSI, inventario promedio del costo de ventas, que son los anuales. 30 días, 28 días estamos bien, pero pues falta un poco más para implementar y cumplir con la meta, que son los 30 días, que es el mes específico. Tenemos el cash to cash, tenemos que son 45 días la meta, tenemos 38 días, está cumpliendo directamente. Pero con respecto al costo logístico de ventas, al tiempo de ciclo y pedido, cumplimiento de proveedores y tasas de devoluciones, tenemos que son un poco críticas, de prioridad muy alta, por lo cual tenemos que mejorar. Estamos en 9,2%, 52 horas de tiempo, cumplimiento de proveedores 89%, tenemos tasa de devoluciones 1.4% cuando la meta debería ser 1%, entonces estamos un poco quedados en cuanto a eso. Directamente tenemos la propuesta de mejora y plan de implementación. Tenemos del mes 1 a 2 a corto plazo, básicamente unas coberturas cambiarias del Power BI o SAP Analytics, de homologación de proveedores internos, meses 2.5, que es ya básicamente el mediano plazo. El monitoreo IoT de cadena de frío, pues para tener una implementación mayor al 95%. Tenemos los meses 3 y 6 de mediano plazo también, que son el 9,2% de ventas, pero actualmente es un 8% de ventas, en el cual necesita también tener prioridad urgente. Y por último, el mes 4 a 12, que es el largo plazo, tenemos reducción del 20% de emisiones logísticas, pues flota eléctrica y reporte de validado.
Bueno, en la matriz de riesgos de la cadena de suministros se identificaron básicamente 16 riesgos en 6 categorías. Como se puede ver en el cuadro, la valoración se multiplica entre la probabilidad, el impacto y lo que está calificado de 1 a 5, los riesgos de los que se requieren acción inmediata con planes de contingencia activos. Pues como primero tenemos los proveedores, básicamente el desabastecimiento de cacao por el clima o crisis en África, la probabilidad está en 4 y el impacto está en 5. Recordemos que está medido de 1 a 5, donde 1 es mínimo y 5 es máximo. La calificación básicamente es crítica. Tenemos el transporte, básicamente fallas en las cadenas de frío para cárnicos y helados. La probabilidad está en 3 y el impacto está en 5, por lo que vemos que está en un balance crítico. El transporte, básicamente bloqueos viales o paros en Colombia, donde tenemos que la probabilidad está en 4 y el impacto está en 4, lo cual quiere decir que igual sigue crítico. ¿Por qué? Porque pues como se ha evidenciado últimamente, o dependiendo de las circunstancias, se reflejan o básicamente hay paros, bloqueos viales que básicamente afectan a la cadena. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo de entrega o el tiempo que se planificó para entregar la mercancía o los productos. Vemos los bloqueos viales o paros en Colombia, también están en 4, lo cual está crítico. Las fluctuaciones de la moneda que afectan los costos de insumos está en 4 en la probabilidad y en el impacto, porque como se sabe todo se refleja en dólares y la moneda de nosotros no es una moneda fuerte, por lo que puede fluctuar mucho y varía mucho. El riesgo ambiental, básicamente fenómenos climáticos, que ahorita el que vamos a experimentar, el fenómeno del Niño afecta en producción agrícola, también riesgo crítico 4 y el impacto lo tenemos en 4. El incumplimiento en calidad de materiales, esto lo tenemos en probabilidad 3 y en impacto 4. Esto tiene que ver mucho con los fenómenos climáticos, pero se puede sobrellevar si se tiene un buen proceso de cómo se producen o se cultivan los productos. Básicamente el inventario, vencimiento perecederos por baja rotación, esto lo tenemos en 3 y en impacto 4, es alto, pero esto lo podemos mantener más en control porque básicamente nos podemos encargar de cómo administramos los productos dentro de la empresa. Y en el riesgo tecnológico tenemos fallos de ERP, SAP y ciberataques, lo tenemos en 2 y en impacto 5. ¿Por qué? En 2 porque recordemos que nuestra empresa no tiene nada o mucho riesgo tecnológico, pero en impacto 5, ¿por qué? Porque por redes sociales se pueden difundir noticias, ya sean buenas o malas, que afecten de manera positiva o negativa a la empresa. Como conclusiones tenemos aquí que Nutresa tiene una cadena sólida, es buena, pero los indicadores como la OTIF, el 91% del costo logístico, revelan oportunidades de mejora. Tenemos también riesgos críticos del cacao, cadena de frío, fluctuaciones, que son pues el intercambio de mercancías. Tenemos la tecnología también, que necesita una sostenibilidad clave. Recomendaciones: diversificar, optimizar inventarios, implementar monitoreos e impulsar la sostenibilidad para tener mejores aprovechamientos en cuanto a los desperdicios, empaques reciclables y botas de bajas emisiones directamente.